Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenos días, espero que ande bien por ahí por Córdoba. Bienvenido a este espacio y gracias por acceder a contarnos una experiencia de primera mano. Hola Mario, buenos días. Soy Jorge Campoamor y bueno, te estoy saludando desde aquí de Córdoba para responder tus preguntas y comentarte, como dijiste bien, de primera mano el hecho que le sucedió a mi padre hace muchos años en el sur argentino. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por acceder. Y bueno, esta experiencia, si bien usted me la contó, creo que fue en el 2009, hay partes que no me acuerdo y bueno, va a ser lindo también para compartir con los que estén interesados en escuchar este tipo de eventos que ocurren. Y bueno, usted lo vivió con un familiar tan cercano, ¿no? Así que bueno, Jorge, los escuchamos entonces. Bueno, Mario, mi padre se llamaba Alberto Campoamor. Hacia el año 1978, en el mes de julio, él se fue a trabajar a un obraje, digamos, en el sur, en la zona de San Martín de los Andes. Él era albañil, pintor, y había hecho muchos cursos de impermeabilización. Lo llevaron por ese tema y por albañilería, porque sabía bastante de eso. Bueno, él se fue a trabajar aprovechando este, esta, esta situación que lo habían contratado, era un obraje con mucha gente allá. Según lo que sé y lo que él me relató, o nos relató en familia, fue que el obraje no estaba dentro de San Martín de los Andes, sino que estaba alejado a unos cuantos kilómetros, y el único contacto entre San Martín de los Andes y estas obras era a través de los camiones de la empresa que llevaba y traía material del pueblo, digamos, y también llevaba y traía cartas. En aquella época, recuerden, no había mail ni nada, entonces el camión iba hasta San Martín de los Andes, buscaba correspondencia, mercadería, alimentos y todo eso. Digo esto para que tengan bien en cuenta la gente que escuche y se haga una idea gráfica de la situación. Bueno, mi padre, ya estábamos en el mes de julio, digamos, se había quedado a trabajar hasta hacer horas extras. A tal punto se olvidó de que ya se tenía que ir a San Martín de los Andes porque había comprado el boleto de ómnibus desde ese lugar hasta Buenos Aires y Buenos Aires a Córdoba. Le decía, hizo horas extras y bueno, las horas fueron pasando y no tuvo en cuenta el último camión que iba y que volvía, o iba hasta San Martín de los Andes a buscar mercadería y volvía. Cuando se da cuenta de esto, habla con una de las personas a cargo y le dice, sí, ya el camión volvió de San Martín. O sea que para ir a San Martín ya no hay cómo. Lo que puede hacer, le dijo uno de los jefes, es, bueno, ir a pie, pero dice, ¿sabe lo que es ir a pie? Son 2 horas de caminata a través de las montañas, caminos de piedra, de pedregullo, esto para que tengan en cuenta los que están escuchando, todos caminos de pedregullo, o sea, no había pavimento ni nada. Como mi padre ya había comprado los boletos, como le dije anteriormente, no quería perderlos, por supuesto, no eran baratos. Dijo, bueno, yo me voy a pie. Pero ¿le parece? Dice, ¿cómo se va a ir a pie? Sí, 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 pero ya tengo las cosas, le dijo él. Preparó digamos, su mochila, sus bolsos, se puso una anorak, que recuerden esas ropas eran de cuero muy gruesas. Vayan teniendo en cuenta lo que les voy contando por lo siguiente, por el frío y lo que viene a ocurrir después. Entonces él agarró y partió, caminando por entre medio de las montañas, caminos de piedra, le vuelvo a decir,
Y pasado un tiempo que no se acuerda si pasó media hora, una hora o cuánto, a lo lejos, ve venir una luz a mucha velocidad y a una altura aproximada de 2 o 3 metros del suelo, después como que baja más, y él se detiene, se queda parado y piensa en un milésima de segundo, ¿y esa luz de dónde salió? No puede ser un ómnibus, porque acá ómnibus no hay. Camión tampoco, por la velocidad que viene. ¿Qué es eso? Era una luz muy, muy grande, ustedes imagínense, por ese camino. En esas milésimas de segundo, lo único que atina es tirarse cuerpo a tierra hacia la derecha, con bolso y todo, es como que se tiró, ¿vieron? Y esa luz pasó por encima de él. Siente un gran calor al pasar eso por encima de él. Él se incorpora, se levanta y ve hacia atrás, hacia esa luz. Y es tal cual, era como una bola de luz. Bueno, él se levanta rápido, está en un estado de shock, ustedes imagínense, se incorpora como puede y sigue su caminata. De pronto él siente calor en la espalda y al ver para adelante, por supuesto, y ve que una proyección de sombra de él. Y entonces esa luz evidentemente estaba atrás de él. Trata de ver, o sea, gira la cabeza mientras caminaba nerviosamente y dice que esa luz era enceguedora. No le permitía ver qué era. Era una luz. Entonces él sigue caminando y fíjense este detalle. Se pone a rezar y dice, según me contaba textualmente, mira, si sos una luz buena y me tenés que acompañar, acompáñame el resto del camino. Vieron que hay gente que habla de las luces malas, las luces buenas que se ven en el campo. Bueno, mi padre, por su experiencia y su vida, había vivido mucho en zonas rurales, entonces pensó en una luz, bueno, si era buena, que lo acompañara, ¿no? Y le decía recién, siguió rezando. Y bueno, el calor llegó a ser muy fuerte en la espalda. Recuerdan que yo le dije del anorak recién. Se sacó esa campera de cuero que llegaba más allá de la cintura porque no aguantaba el calor. Dice que era tan fuerte que si él hubiera podido, él hubiera quedado, digamos, en camiseta, como quien dice, por el calor que sentía atrás en la espalda. Siguió caminando, caminando y regresando, caminando y regresando, y no veía las horas de llegar a ver alguna casa, o sea, aproximarse a alguna casa en la zona de San Martín de los Andes. Él acá hay un tema muy importante. Él no tiene noción del tiempo después porque no sabe cuánto tiempo estuvo esa luz atrás. Lo único que él sabía que caminaba y rezaba, caminaba y rezaba, y la luz esa todo el tiempo, con el calor en la espalda y haciendo esa sombra de su persona hacia adelante. Llegado un momento, él ve como unas primeras casas allá a lo lejos, pero ya las ve, empieza a ver, digamos como que empieza el pueblo. Y él va notando eso que como que el calor aminora un poco. Y ahí nomás ve que la sombra de él, que era más grande que antes, ahora se va como achicando, se hace más corta. Y de pronto el calor aminora y en un momento es como que el calor se corta, para dar una idea gráfica, ¿no? Se corta. Ahí inmediatamente él gira la cabeza y ve que esa luz se aleja así por el camino y toma vuelo, como un avión que toma vuelo, y ahí esa luz se transforma en un plato volador.
el modelo que él ve al tiempo, que ya les voy a comentar cómo, al tiempo es del modelo Adamski. Para aquellos conocedores de modelos de plato voladores, es el modelo Adamski. Muchos años después, él al ver unas fotos, que ya también les voy a comentar en el relato, yo le hago ver varias fotos de distintas luces o modelos de platos voladores, y él me señala uno en particular, y ahí es que descubro que era el modelo Adamski. Y bueno. Bien, volviendo al relato, mi padre se apresura, y bueno, va hacia la terminal de ómnibus, y entra ahí, pero va directamente al baño, imagínense por la situación, le molestaba la cabeza, estaba como choqueado de todo esto, y le quedan unos minutos ahí para tomar el colectivo, y entra a una cafetería, un bar, y le pide al mozo un café y le dice textualmente: deme un café, pero bien cargado. No sabía ni qué era lo bien cargado, si era un café muy negro, muy caliente o con algo más. Le dice el mozo: lo veo muy nervioso, señor. Sí, se me ha pasado algo que no me va a creer. Bueno, cuando le trae el café, el mozo le dice: mire, señor, dice, como lo veo que está así nervioso, ¿usted de casualidad no ha visto un plato volador? Y mi padre le dice: sí, he visto un plato volador y me ha estado siguiendo, creo, desde el lugar del obrador hasta acá. Y, sí, son como 2 horas de viaje. Dice: ¿usted cómo que vino? Y vino a pie. Bueno, le conto. Entonces el mozo le dice: no se haga problema, señor, dice. Hace 3 días que está dando vuelta ese plato volador por la zona, y hasta el intendente lo ha visto. Así que quédese tranquilo que no está fabulando, no le ha pasado algo que de su imaginación. O sea, le daba como tranquilidad que no estaba loco, que se calmara. Entonces, él, bueno, ahí estuvo más, volviendo a la palabra, más tranquilo, disculpen que le repita, y bueno, pudo viajar, pero de esta experiencia no se lo olvidó nunca más. Cuando llegó a casa, además de saludarnos, nos sentó ahí a todos a su alrededor y nos contó esta historia con más detalles. Yo no quiero hacerlo largo, con más detalles quizás, pero en general fue esto. Les comento algo brevemente. Mi padre a esto lo repitió y comentó que nunca había mentido, y lo dijo hasta el día antes de fallecer, que eran tal cual así los hechos que le habían ocurrido. Aquí hay un detalle muy particular. Con mi padre, desde que yo era chico, tuvimos alguna experiencia de ver cosas en el cielo. A Mario ya te había comentado que de chico en mi casa se hablaba de estos temas en una forma muy natural, muy natural. Y mi padre, recuerdo que solía decir que no sabía por qué la gente se imaginaban de 2 cabezas, 5 ojos los extraterrestres, si no eran así. Fíjense ese detalle que les comento. Entonces, yo recuerdo que una experiencia fuerte que tuvimos, en particular con mi viejo, fue cuando yo tenía 10 años, durante una tormenta en mi casa, una tormenta de viento y lluvia. Vimos en el cielo 3 luces grandes,
como que subían y bajaban sobre mi casa. Yo vivía en la zona sur de un barrio, en la zona sur de Córdoba, un barrio totalmente despoblado, donde una casa estaba aquí y la otra estaba a 2 o 3 cuadras, pero usted imagínense un barrio que era en puro campo. Eran muy pocas casas que había en la zona sur de Córdoba, que es la zona menos desarrollada de esta ciudad. Bueno, eso lo quiero comentar al paso, porque fueron varias las experiencias desde chico que tuve. Y esta experiencia fuerte, volviendo a la de mi padre, fue el comienzo de otra etapa en él, que cambió bastante su vida y empezó a hablar hasta de Dios, más de Dios, de la religión. Hablaba más se había hecho como, si se quiere, más pacífico, no quería tomar alcohol de ninguna forma. Hubo unos cambios muy fuertes en él. Y después quiero comentar al paso también que hubo una experiencia que él tuvo en su casa. Ya mi mamá había fallecido, mi padre había quedado solo y bueno, y él le subalquilaba a una familia que el muchacho, digamos, del matrimonio ese, trabajaba en una panadería que mi padre lo había hecho entrar a trabajar en esa panadería, y siempre habían combinado de que si él alguna vez se sentía mal, golpeara la pared para que ellos vinieran a auxiliarlo. Si bien yo lo visitaba, mi familia lo visitábamos 1 o 2 veces por semana, ¿sí? Pero él quería vivir solo, bueno, son cosas de algunas personas. Bien, un día, estando solo él, por supuesto, a la madrugada, dice que algo le tocó los pies. Él de su mano derecha tenía la pared y de su lado izquierdo tenía el velador. Le tocaron otra vez los pies y se despertó y dijo, ¿y qué es eso? Le volvieron a tocar los pies y dice, bueno, atinó a prender, a girar, digamos, a la izquierda y prender el velador. Y aquí viene lo impactante. Él vio un ser o una proyección de un ser, como quieran decir, o plantearlo, de 1,80 m aproximadamente, 1,90 m puede ser, a los pies de él. Esta persona, este ser, dice que era un ser muy angelical, de rostro muy angelical, con un cabello rubio a los hombros, y que como que levantó la mano. Él estaba despierto, vuelvo a decir, no era un sueño. Levantó su mano derecha este ser y él entendió, quédate tranquilo, quédate en paz. Y le dijo, lo que él entendió, cuida tu salud. En ese momento mi padre atinó con su puño derecho a golpear la pared para ver si venía la familia esta con la que convivía. Y justamente, fíjense, hacía un ratito que había llegado el muchacho de trabajar, eran las 3 y algo de la madrugada, había llegado de trabajar de la panadería. Entonces le dice el muchacho, porque estaba comiendo algo en la cocina, le dijo a la señora, don Alberto, dice, algo le está pasando, pues sentí que está golpeando la pared. Entonces fueron, abrieron la puerta del dormitorio. Textualmente, ellos a mí me contaron, porque yo los entrevisté, que vieron algo, una luz, algo, pero era iluminado a los pies de la cama de mi papá, y mi papá estaba semisentado, mirando hacia esa luz, a esa persona, digamos, que yo le había comentado. Y en ese momento desapareció.
desapareció esa luz. Jorge, lo interrumpo un minuto. Él en algún momento, su padre, antes de partir, le dijo a usted que encontró algún vínculo entre el evento del 78 en San Martín de los Andes y este evento con este ser. ¿Hay una vinculación? ¿Le sintió en algún momento que hay una vinculación entre un evento con el otro, que es una continuidad de una cosa con la otra? Bien, Mario, contestando tu pregunta, él hablaba mucho conmigo en particular. Él creía que sí, que alguna vinculación había, y que quizá había una vinculación de aquellos años cuando yo te comenté que era chico, y que se había manifestado abiertamente en San Martín de los Andes, y más aún con el encuentro, digamos, en su casa de este ser o proyección de un ser. Creo que sí, porque ahora continúo con el relato porque viene otra parte también fuerte. Pero sí, él me dejó entrever, así hablando conmigo largamente, que alguna vinculación sí había. Posiblemente eran los mismos seres que continuaban manifestándosele a él y que después continuaron conmigo. Digo esto porque sigue la historia con esto. Y me río porque alguien me dijo que posiblemente él haya influido para que continuara conmigo y mi hijo en particular ahora. Estos, digamos, contactos. Yo le decía recién de esto de la proyección o luz o lo que fuera, que estaba a los pies de su cama, porque este matrimonio al abrir la puerta vieron eso, y que ellos vieron como una luz, me dijo el hombre, como mirá, dice, yo vi una luz como si hubiera una luz parada en los pies de la cama de tu papá, y él fue el que me indicó hasta dónde se proyectaba esa luz en forma vertical. Por eso es que yo le dije que posiblemente medía entre 1,80 m, 1,90 m, porque fuimos hasta los pies de la cama y él me dijo, mira, más o menos desde la puerta yo vi hasta acá, y marcaba él la pared. Por eso es que yo le dije la posible estatura de este ser, que al instante desapareció, es como que ¡pum!, se cortó esa luz, digamos, y mi padre, que por supuesto quedó impactado. Y lo que quiero recalcar y resaltar de este matrimonio eran de una religión muy creyentes en Dios, muy acérrimos creyentes, y que al ver esto quedaron tan impactados que empezaron a creer no solamente en Dios, como lo hacían antes, sino que a creer que había algo más, que antes nunca los habían dicho, como diciendo, hay seres en otro lado, ¿sí? Eso es lo que me comentaron ellos, porque eran muy bíblicos, vieron que hay gente que es muy así. En particular, a partir de ahí hubo un cambio en este matrimonio. Lo que sigue a esta situación es que él continúa, como yo también, viendo cosas en el cielo, luces, proyecciones, cosas así. Continúan ocurriendo. Y después mi padre enferma, gravemente enferma, y los médicos de PAMI me dicen, mira, no hay nada más que hacer, le dan, digamos, el alta para que se vaya a la casa. Ojo, entre lo que le apareció el ser a cuando él es enferma pasan unos 2 o 3 años más o menos.
Por eso voy a relatar esta parte ya de su enfermedad. Bueno, él no quería que yo o mi familia estuviera con él. No, dice, no quiero molestar, qué sé yo. Bueno, pero no obstante, digo, nosotros estábamos visitándolo todos los días, qué sé yo. Y a través de una compañera de trabajo consigo que esta chica me hiciera un contacto con la secretaria del director de un hospital de aquí de la provincia de Córdoba. Un hospital provincial que se llama San Roque. Está en pleno centro, en la calle Rosario Santa Fe, entre Maipú y Salta, creo que es la otra calle. Pero para el que conoce, está en el centro, digamos, de la ciudad de Córdoba. Bueno, mi padre estaba muy contento porque dice, menos mal, dice que lograste que me internen. Él tenía problemas pulmonares, tenía cáncer en el pulmón. Entonces fuimos a hablar con el director en persona, nos recibió muy amablemente, bueno, y quedó internado. Parecía un chico, nunca me voy a olvidar porque está muy contento de quedar internado, imagínense por una enfermedad terminal. Y bueno, él era una persona que no quería molestar a su familia y demás, pero les reitero, teníamos un nexo muy, muy fuerte entre él y yo. No así mis 12 hermanos con él. Mi padre ya se había separado de mi mamá hacía muchos años y mis 12 hermanos nunca aceptaron esa situación y le tenían resentimiento. Yo en lo personal sobrellevé eso por ser el mayor y demás, y bueno, ¿qué va a hacer? Yo seguí conectado con él y por supuesto con mi madre, ¿no? Así que siempre era el nexo entre mi mamá y él, era yo. ¿Qué va a hacer? Bien, quedó internado mi papá ahí. Y les comento que en esa sala no se podía entrar y salir a cada rato, porque era una sala para pacientes oncológicos. Entonces me habían autorizado a mí, el médico que estaba ahí a cargo, para que yo entrara y saliera en distintos horarios. Como era el único que iba y lo visitaba, bueno, me dice, bueno, lo vamos a autorizar a usted. Bien, entonces yo trabajaba en la mañana, me hacía una escapada, lo veía todos los días. Después iba a dar clase porque soy profesor y después a la noche volvía y pasaba por el hospital a ver cómo seguía, qué novedades había y demás. Y cuento esta parte del hospital. Para vos, Mario, y para los oyentes, tengan en cuenta esta situación que también ocurrió ahí. Pasó el tiempo y mi padre tenía un carácter así de ayudar a los demás. Muchas veces el médico me decía, ¿vos sabés que tu papá hoy estaba bien? Y me estuvo ayudando con los otros pacientes. Ah, mire, sí, por ahí ayuda a levantar a los otros de la cama, que están mal, que se sienten mal, o los acompaña al baño. O sea que era un paciente que era así de paciente y también de enfermero. Yo me río por esto porque yo le decía, bueno, voy a hacer de todo. ¿Qué va a hacer? Un día yo estaba hablando con un compañero de trabajo de nombre Esteban sobre el tema de ovnis. Este muchacho tenía familiares en Río Cuarto y me había contado varias veces del tema de los ovnis, que él había visto, luces y demás, especialmente en un cruce de trenes en la zona de Río Cuarto, cuando iba o cuando volvía de Río Cuarto a Córdoba. Entonces con Esteban estábamos hablando seriamente de este tema y había una compañera mía, una señora que hace muchos años yo era compañera de ella, pero jamás había hablado del tema ovni con ella. Esta señora en un momento se para y se dirige hacia nosotros dos y dice, miren que me llama la atención porque están hablando seriamente del tema ovni. Ajá. Y nunca le he contado que mi familia y yo nos interesa mucho este tema. Y dado que ustedes están hablando tan seriamente del tema, y vos, Jorge, en particular, sí, ¿qué experiencia la de tu padre? Qué fuerte y demás. Y
Dice, mira, justamente ella en la cartera tenía un sobre con unas fotos grandes, eran grandes para que tengan una idea gráfica, del tamaño de una hoja A4. O sea que son bastante grandes, pero fotos en papel, ¿me entiendes? Entonces me dice, ¿cuándo vas a visitarlo a tu papá? Le digo, todos los días voy. Bueno, si quieres, toma, llévale estas fotos para que las vean. Dice, son varias. Miren, yo creo que había alrededor de 10 fotos en el sobre. Justamente mi compañero Esteban me dice, che, ¿y lo podríamos ir a visitar a tu viejo? Dice, porque ellos alguna vez lo habían visto, lo habían conocido. Dice, vamos a ir con Luis y también con otro muchacho, Juana, ya que vas, dice. Bueno, les digo, la cuestión de que al salir del trabajo, pasamos por el hospital, yo de ahí estuve un rato porque me tenía que ir a trabajar a otro lado. Y cuando llegamos, mi padre estaba tomando un poquito de sol ahí en una galería cerrada, ¿no? Totalmente cerrada, calefaccionada. Estaba sentadito ahí. Bueno, y nos pusimos a conversar, los muchachos le contaron algún chiste, alguna cosita así como para alegrarnos. Y en un momento Esteban me dice, Jorge, no te olvides mostrarle la foto a tu papá. Y aquí viene lo asombroso. Le digo, mira, una compañera me dio estas fotos para que las vieras. Bueno, dice, ¿de qué son? De ovni. Bueno, a ver, ¿cómo son? Las saco del sobre. Y él se puso a ver esas fotos. Y eran fotos con distintas, de ovnis de distintas formas, ¿me entienden? Algunas. Y en un momento ve una de esas fotos y se asombra. Dice, este se sobresaltó. Este es lo que yo vi en el sur, esto es lo que vi en el sur, este es el modelo, esta es la forma. Le digo, bueno, quédate tranquilo, no te... Y mis compañeros miraron con asombro esta situación, en particular Esteban, porque había estado hablando conmigo hace unas horas de este tema. Acá va lo que yo le había dicho al comienzo de este relato, que por eso es que yo les dije de que era el modelo Adamski, porque él, entre varios modelos, digamos, entre comillas, marcó que ese era lo que él había visto allá en el sur argentino hacía muchos años. Bien, pasó esa situación y días después él sabía de su enfermedad y su final, y él me insistía en ir a Carlos Paz. Le digo, mira, yo dice quiero ir como un viaje final a Carlos Paz. No, yo a Carlos Paz no te puedo llevar, además estás en un lugar oncológico, con seguridad, no, nadie te va a dar el alta. Vos quédate tranquilo, estamos acá, si querés te traigo fotos de Carlos Paz, cosas así. Bueno, él me insistía días y días con esto, hasta que un determinado día me dice, no se preocupe mi amigo, porque a veces me hablaba de esa forma, ¿no? No se preocupe mi amigo, dice, ya me han llevado a Carlos Paz. ¿Cómo? Sí, dice. Y me empezó a relatar un viaje con vista aérea de Villa Carlos Paz. Y yo, bueno, lo iba escuchando, el relato que me hacía, que ellos lo habían llevado. Ellos, hablo textualmente, gramaticalmente, en tercera persona plural, que ellos lo habían llevado por este lado, por tal lado, que me fue, reitero, describiendo los lugares, y que por lo que él cree, o creía mejor dicho, eso puede haber durado 10 o 20 minutos, ese viaje por toda la zona de Carlos Paz. No es que lo llevaron a ver el lago San Roque, lo llevaron por distintas zonas de Carlos Paz.
Bueno, yo lo escuché atentamente como siempre y al hablar en tercera persona, ellos, yo ya me daba cuenta. Dice, ellos cumplieron conmigo, me llevaron, dice, ahora yo estoy más tranquilo, yo les estoy muy agradecido por esto. Bueno, terminado esto, hablamos de otras cosas y demás, me fui. Al otro día, hablando con mi hermano, dice, yo lo voy a ir a visitar. Bueno, fue a visitarlo, fue a la mañana él. Y cuando yo fui a mediodía, mi hermano todavía estaba. Y me dice, vos sabés que me ha llamado la atención porque me dijo, afeíteme bien, porque esta noche me han dicho que me vienen a buscar. Esta noche a las 10 de la noche me voy. Así que quiero estar bien presentado, bien afeitadito, bien preparado. Y dice mi hermano, agregó, mi hermano dice, a lo mejor está delirando. No, le digo, vos sabés que no. No, dice, bueno, por la enfermedad. No, no creo, le dije. Por eso tenía digamos, otro pensamiento, ¿no? Bueno, les comento que esa noche yo me quedé, fui a trabajar y después volví a la noche. ¿Y acá voy a hacer? Voy a marcar, mejor dicho, a dos amigos que todavía están vivos. Habían ido a visitarlo al tarde. Me avisaron, Jorge, ¿a qué hora vas a ir vos? Mira, yo voy a ir tarde, pero bueno. Entonces dice, nosotros vamos a estar, dice así, lo queremos ver si nos permiten. Bueno, le digo. Y hablé, estábamos ahí con José y el otro muchacho. Les comento que alrededor de las 9:30 de la noche, él empezó como a sentirse mal. Y yo me acordé de lo que había pasado, lo que le habían dicho. Y acá viene lo más fuerte quizás. Eran las 10 menos 10 de la noche, le digo, porque yo iba viendo el reloj. Y en un momento la enfermera dice, venga por favor. Entonces yo estaba al lado de él y dice, creo que su padre se está yendo, dice. ¿Usted quiere estar? Sí, le digo, sí. Bueno, tómele la mano, dice. Una situación un tanto particular, porque yo no sé si en algún hospital permiten que uno esté hasta el último segundo. Y me dice, y estos dos señores son amigos míos, le digo. Por favor, permítale estar conmigo. Bueno, dice la enfermera, y llamaron a otra enfermera y vino la médica de turno. Y me hizo seña la médica que se estaba yendo. Entonces mi padre me tomó fuerte de la mano, hablamos, no sé, me dio como unos mensajes. La médica, bueno, quizá no los entendía. Cuida a los hijos, cuida a tus chicos, qué sé yo, cosas así. Y me pidió otra cosa que yo tengo que hacer. Y la médica me hacía señas así con la cabeza y que no, como diciendo, se está yendo. Entonces, miré el reloj, mis estimados amigos, eran las 22 horas. Y de esto tengo testigos, a mis dos amigos que estaban al lado y que algo le había comentado hace no sé si 20 minutos antes. Y José me dijo, tal cual me dijo. Y fue así. Fue así la situación. Él se fue el 10 de agosto de 1999. En fin, los años han pasado y los avistajes continuaron y algunos más fuertes que otros, en el caso mío, y luego continuaron con mi hijo.
En mi caso personal, muchas veces viendo al cielo y hablando a esas luces me contestaban, haciéndome guiños de luces para dar, o flashes, como quieran decir, y de pronto esa luz que estaba parada a tomar velocidad y desaparecer. Cuento una de las anécdotas que me ocurrieron, una de tantas, porque me han ocurrido muchas. Una vez miraba al cielo, estábamos ahí en las sierras, en Carlos Paz, con mis hijos y mi señora, y en un momento yo dije, ¿cuándo me jubilaré así me dedico más al tema de ustedes, hermanos, al tema de los ovnis, de los mensajes y demás? Estaba viendo el cielo, como cualquiera que ve el cielo al atardecer, y de pronto, no sé de cómo y de dónde se prendió una luz. Y esta luz estaba ahí detenida y me hizo como flashes, así como respondiendo de distintos colores, y tomó una velocidad tremenda y desapareció. Así como eso, me ocurrieron otras tantos avistamientos que hasta el día de hoy, que estamos en el 2020, continúan. Así es. Reitero, estos relatos fueron hechos por mi padre, los otros los viví hasta el último momento con él, y en todo, hasta un día antes de fallecer, como les dije al comienzo, él dijo que nunca había mentido, que todo lo que le había pasado en el sur era tal cual. Y yo, dado los acontecimientos que continuaron después, puedo dar fe que bueno, que sí, que había una conexión, como él me había dicho, desde aquellos comienzos cuando yo era chico, y que se fueron manifestando en una forma más fuerte, como cuando se le apareció el ovni en la zona de San Martín de los Andes, cuando se le apareció ese ser o proyección de ser en su casa, cuando le ocurrió esto antes de fallecer. Me olvidaba de un detalle que quiero que lo incluyan. Cuando fallece mi padre, digamos, el jefe de él, mi padre ya estaba jubilado, pero había un señor de una panadería que lo solía llamar para trabajar, pero era para que hiciera algunos trabajos, porque él me decía, yo lo quiero mucho a tu papá como si fuera mi padre, decía él. Entonces dice, estando en el velorio, este hombre me llama, me dice, quería hablar algo con vos aparte. Sí, le digo, Juan Carlos, yo quisiera que me saques de una duda muy grande que he tenido desde que lo conozco a tu padre, o lo conocí, de tantas cosas o relatos que él me hacía. Yo quisiera saber qué es lo que vos sabés. Pero ustedes saben que yo pensé que él le debía dinero. Le digo, mire Juan Carlos, si mi padre le debe algún dinero, dígame, yo no soy rico, pero si tengo que pagarle, yo le voy pagando hasta que culmine la deuda. No, 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 yo te vuelvo a reiterar. Yo quisiera saber en qué tema están ustedes, si es tal cual lo que decía tu padre, que era el tema ovni. Sí, le digo, sí es así. Bueno, dice, ¿sabes por qué te llamé aparte? Porque tu padre a vos te pedía que vos lo llevaras a Carlos Paz. Sí, sí, le digo. Él a mí también me pidió en un momento, me dijo, Juan Carlos, ¿por qué no me lleva a Carlos Paz? Es mi último deseo de ver algo acá en la tierra, como quien dice. Y él le dijo, no, 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 dice, yo no lo puedo llevar, usted es un paciente oncológico. Sí, pero es mi último deseo. No, no, no. Bueno, recuerdan que yo le dije que mi padre me contó que lo habían llevado a Carlos Paz. Bueno,
Juan Carlos llegó antes que yo, al hospital, y mi papá le contó el relato por dónde había ido a Carlos Paz, o sea, los lugares que había visto, visitado desde el cielo, como quien dice. ¿Saben lo que hizo Juan Carlos? Le llamó a un ayudante de él y le dijo: vamos ya en la camioneta, carga nafta, gas, qué sé yo, todo lo que sea necesario para que andemos un rato largo en Carlos Paz. Y dice: yo quiero ir a comprobar algo. Y este hombre tomó la camioneta y se fue con el ayudante a los lugares que medianamente le había mencionado mi padre. Comentó Juan Carlos que en algunos puntos tuvo que dejar la camioneta a ras de un cerro, en la base del cerro, y él con el ayudante caminar hasta la punta del cerro, como quien dice, o de una lomada, y ver que el árbol, la piedra, lo que mi padre le había contado que él había visto desde arriba estaba. Después fueron a otro lado y les pasó lo mismo, a otro lado y así. O sea que recorrieron Carlos Paz recorrieron, les decía, por los lugares que mi padre le había mencionado que había visto desde el cielo. Y Juan Carlos me dice: todos los lugares que tu papá me contó, yo fui, tenía que dejar la camioneta en la base del cerro o de la lomada y subimos a pie, y la piedra, el árbol, lo que fuera que él había descrito, estaba. 2 kilómetros más allá fuimos también a ver el mismo lugar, más allá y así. O sea que dieron toda una vuelta por las zonas que mi papá le había comentado de Carlos Paz y verificaron que lo que mi padre le había dicho de esas piedras o de ese árbol, la descripción del lugar, coincidía todo. Dice: evidentemente él hizo un viaje aéreo, porque evidentemente él no estaba describiendo una casa, no, estaba describiendo los lugares alrededor de Carlos Paz, pero desde el aire. Había lugares que me dijo este hombre que no habían podido subir porque eran muy altos, pero se tomaron todo el día para ir por los lugares que mi papá le había descrito y coincidían, ¿sí? Así que él había quedado muy impactado, igual que el ayudante, comprobando que sí, que de otra manera no había podido visitar el lugar si no era en un viaje aéreo. Así es, ese es el relato. Este hombre me miraba con asombro porque me decía: y todos los lugares coincidían, Jorge, todos los que fuimos, y te reitero, hubo lugares que no pudimos subir porque eran muy altos. Pero uno era acá, el otro estaba a 2 kilómetros, 3 kilómetros, qué sé yo. Se ve que dieron una vuelta muy grande. Reitero lo que me decía este hombre, que hay lugares que ya no fueron, porque bueno, se hizo muy tarde, pero los que pudieron concurrir y constatar eran tal cual, y que había sido un viaje aéreo. Es hasta aquí parte del relato, Mario. Bueno, Jorge, muchas gracias. Yo me acordaba casi todo de aquel viaje que hicimos en el 2009 en una Traffic, en una combi, y usted me contó todas estas historias relacionadas con su padre, cuando hacía 10 años que él se había partido físicamente. Cuando él habla de que ellos, entre comillas, los llevan a hacer un viaje por sobrevolando la ciudad de Villa Carlos Paz, y a su vez dice que ellos lo van a venir a buscar a las 10 de la noche, el día que realmente falleció a esa hora. ¿Él dio alguna precisión respecto a si eran los seres extraterrestres, si pueden ser seres que están en otro plano, desencarnados?
o qué tipo de seres eran, si eran angelicales, o él no hizo mención a eso. Bien, Mario, respecto a tu pregunta, no, no dio, él no mencionó qué tipo de seres eran. No. Eh, a ver, cuando él ve, esa vez que él ve a los pies de la cama, a ese ser, deduzco yo, no sé, lo relacioné alguna vez con los seres de Venus, recordando a Adamski. ¿Te acuerdas que Adamski, la nave que mi padre menciona, es del modelo Adamski? Después, el ser que él menciona medianamente encajaría en lo que Adamski decía, que eran rubios, el cabello que lo tenían hasta los hombros, así. Este, por ese lado, yo deduzco eso. Pero no, en ningún momento él mencionó son de tal planeta, no dijo nada él. Él habla de ellos en plural como si fueran, que son varios. Lo que me quedo quizás de comentar algo personal es que vaya a saber si él no tuvo más contactos de los que él contó o que me comentó a mí. Digo esto por el cambio de vida, eso me olvidé contar, sí, lo mencioné, el cambio de vida, digamos. Eh, Después la parte bíblica, se dedicó a leer más el tema de la Biblia, algunos pasajes, que antes, él, si bien era una persona así que creía en Dios, yo recuerdo todavía cuando mi hijo hizo la comunión, él entrar a la iglesia, sacarse el gorrito que él solía usar por el frío o por el sol, ¿no? Esa forma, a ver cómo decirte, quizás de personas de otras épocas con mucho respeto, ¿no? O sea, se ve que él era un creyente, pero se hizo más creyente aún cuando le ocurrió todo esto. Otra cosa, una faceta más de mi padre es que él no tuvo una infancia feliz. Tuvo bastante maltrato, una educación muy rígida, así muy dura, en donde fue criado, como se dice, a los palos, ¿sí? O sea que su infancia fue bastante dura. O sea que, y otra cosa que también quería resaltarte a vos, Mario, y a las personas que escuchan, que él, cuando yo era chico y comentaba de esto de los seres, ¿se acuerdan que yo les dije que de chico a veces él comentaba? Este, lo que quería decir es que siempre, si él veía luces o veía algo, decía, bueno, esto va a quedar acá en familia. A veces le comentaba, por ejemplo, a mi abuela o a mi abuelo, es decir, no comentaba mucho, porque les voy a comentar también yo. Él decía, no vaya a ser cosa que nos tomen como locos, siempre decía eso. Entonces, por eso yo digo que quizás tuvo mucho más avistamientos y otros tantos contactos que él no lo mencionaba, a veces quizás ni siquiera en familia, por el miedo a ser tomado como loco. Y se hizo no sé si decir compinche, tuvo mucho contacto conmigo en todas estas cosas, mucha apertura, hasta fallecer. Fue siempre como el lazo de unión entre él y mi vieja, ¿viste? Como ya le había comentado, que se habían separado.
Pero ese miedo a ser tomado como loco hacía que muchas cosas no comentar. Deduzco yo que quizás él tuvo mucho más contactos de los que él mencionó. Y reitero tu pregunta, no, él no mencionó son de tal planeta, de tal dimensión, de tal plano. No mencionó nunca. Con el correr de los años, yo conocí a una persona, no por casualidad, sino por causalidad, como les había comentado, que me habían mencionado que esta persona era contactada. Y esta persona me dijo, tu padre es el que ha hecho que, como una persona que intercede para que ustedes continúen con con estos contactos, estos avistamientos y demás, que continúan en mi persona hasta la fecha. Yo he tenido unas situaciones muy también llamativas, si se quiere, que hacen que yo piense que, bueno, debe ser así. Capaz que sea tal cual como me dijo este hombre, que en este momento debe estar en unos 90, 92 años, quien me dijo que posiblemente era mi padre el que seguía intercediendo para que continuaran los contactos en mi familia, ¿no? Ese es el comentario, digamos, que puedo hacer al respecto. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por su tiempo, por lo bien contado y lo tranquilo que fue todo. Lo que cuenta de su padre es normal, seguramente se ha guardado mucha información. A mí me pasó que cuando la primera persona que yo entrevisto o hablo con ella, tuvo un momento como que de emocionarse, de ponerse triste, y me dijo que estos temas no lo podía hablar ni con la mujer, ni con los hijos, ni con el hermano, porque todos se reían, nadie lo entendía, pero él que le había pasado, le había pasado. Entonces es entendible que su padre también haya sentido algo similar, ¿no? Yo creo que por hoy es suficiente en cuanto a que lo dejamos acá con la experiencia, redondea todas las experiencias de su padre, y en alguna que otra oportunidad vamos a tener otro espacio para que nos comente las personales, las que le ocurrió a usted. Y bueno, siempre estamos en contacto, Jorge, así que no sé si quiere comentar algo más, si no, lo dejamos por hoy acá, mandándole un fuerte abrazo. Está bien, Mario. Sí, ha sido para mí un verdadero placer el haber contado esta historia que vivió mi papá a lo largo de mucho tiempo. Y los hechos son tal cual los narré, y ocurrieron tal cual como él me contó. O sea que y hay que acordarse que nosotros, digamos, venimos de una época en la cual de estos temas no se podía hablar porque, como bien lo dije, mi papá decía, no, mira, la verdad no quiero comentar mucho, no vaya a ser cosa que nos tomen o me tomen por loco. O sea, estaba ese miedo a ser tomado como una persona, viste, que estaba desquiciada, no estaba en su juicio. Entonces, ahora, en estos años hay una gran apertura a estos temas y ya mucha gente se atreve a hablar y me parece muy bien. Y justamente ha dado la casualidad o no que para esta época yo puedo contar estas cosas narradas por lo que él vivió y también las experiencias personales mías. Yo a veces pienso, como me dijo una señora conocida, quizás vos estás como un mensajero de todos estos temas que vienen ocurriendo en tu familia y que sabes de otros. Sí, yo hoy en día
lo comento más abiertamente que antes. Te reitero mi agradecimiento por haber escuchado esto con todo respeto y toda la forma como lo hiciste el reportaje. Y espero que esto le sirva a otras personas a animarse a comentar estas experiencias que son buenas para muchos de aquellos que, inclusive de aquellos que no creen, ¿no? Que vean que no estamos solos en el universo. ¿Qué va a hacer? Un fuerte abrazo, Mario, y muchas gracias por esta oportunidad, y quedo a tu disposición. Cuando vos me quieras llamar o lo que fuera, directamente sabes que contás conmigo. Un fuerte abrazo y gracias. Bueno, Jorge, muchísimas gracias a usted, muchas gracias por la confianza. Y sí, vamos a quedar en privada para concertar otra entrevista, poder charlar de sus experiencias personales. Sé que cuento con usted y que vamos a estar en contacto seguramente por mucho tiempo. Un abrazo fuerte y muchas gracias otra vez. Chau, Jorge.